Hoy nos va a acompañar la doctora Alejandra Velardo, que es jefa de sección de endocrinología ginecológica del Hospital Italiano, que muy amablemente recibió nuestra invitación y nos dijo que sí, y nos va a actualizar un tema que para mí es reinteresante y como que le decía, por lo menos yo, no sé poco y nada de este tema. Así que terapia hormonal de reemplazo en la menopausia, anticoncepción y cáncer de mama. Así que, Doc, cuando quiera empezar, somos todos oídos. Bueno, perfecto, qué bien, qué puntualidad. Bueno, bienvenidos a todos. Primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy interesante y muy rico creo que va a ser esta interacción entre ustedes y yo. Seguramente también yo voy a aprender un montón de cosas. La doctora me había pedido hablar de terapia hormonal, que sabemos que es algo que siempre genera cierto resquemor, ¿no es cierto? Y también le agregamos anticoncepción en relación justamente con el cáncer de mama. Entonces, vamos a avanzar un poquito lo que vamos en la agenda de estos minutos que tenemos para compartir, las generalidades, qué pasa con la terapia hormonal, el cáncer de mama, y algo muy importante, que creo que es la vedette hoy por hoy, que es los gestágenos. ¿Qué peso tienen los gestágenos en todo esto? Y podemos hablar un poquito de anticoncepción. Entonces, para entrar un poco en tema, cuando hablamos de hormonas, ¿en qué pensamos? Pensamos en las dos etapas de la vida. La etapa reproductiva, anticoncepción, que la vamos a ver más adelante, y la etapa de la perimenopausia y posmenopausia. Porque, ¿qué ocurre en este momento? La mujer, casi el 90% de las mujeres sufren algún tipo de síntoma que está asociado con esta carencia hormonal fisiológica que se produce a lo largo de la vida en este momento específicamente, que muchas veces esos síntomas decimos, acá está puesto a tempranos, tardíos, la fotito es un poco así como vienen a la consulta las mujeres, ¿no? Muchas de ellas, no necesariamente todas. Recuerden que un 90% va a tener algún síntoma, pero tal vez no tan importante que haga que venga a consultar. Normalmente los síntomas tempranos son los síntomas vasomotores, los cambios del humor, el síndrome genitourinario, y me atrevo a extenderme un poco en estos síntomas, porque bueno, como hablábamos recién con la doctora, al ser cirujanos, de pronto la mirada del ginecólogo o las pacientes que van al ginecólogo son diferentes. Entonces, nos consultan por esto, que esto es lo más frecuente. Pero también hay otros síntomas tardíos que conllevan otros riesgos, como ser el riesgo de osteoporosis, vamos a hablar de disminución de la masa ósea, mayor riesgo de fractura, toda la enfermedad cardiovascular que se va instalando a lo largo del tiempo, y el síndrome genitourinario de la menopausia, que es muy importante, vieron que ahí está puesto como temprano o tardío, porque en un momento la atrofia vulvovaginal parece que era una cosa de los 80 años, y eso no es así. Muchas veces puede presentarse ya antes de la última menstruación. Con todo esto, un poco es para hacer la introducción de que realmente la terapia hormonal ha demostrado ser absolutamente efectiva para el manejo del síndrome climatérico y fundamentalmente para lo que son los síntomas vasomotores. No hay mejor terapia que las hormonas para disminuir la frecuencia y la intensidad de los síntomas vasomotores. Cuando hablo de síntomas vasomotores hablamos de sofocos, pero también de escalofríos, es decir, es todo, va desde el calor hasta el frío. ¿Por qué? Porque hay un desarreglo en el manejo de la temperatura de la mujer. Es como que el centro termorregulador realmente se ve afectado por la disminución de las hormonas y porque además intervienen una serie de neurotransmisores como por ejemplo la serotonina, que tiene relevancia en la aparición de estos síntomas. También la terapia hormonal está probado que reduce el riesgo de fracturas osteoporóticas. Esto vamos a verlo porque realmente el estudio que causó tanto problema con la mama es el que realmente demostró que no hay nada mejor para los huesos que los estrógenos. Y por supuesto la prevención cardiovascular, que también generó bastante revuelo, pero que ahí hablamos de la ventana de oportunidad. Es decir, ¿las hormonas son buenas siempre? No, señores, no es siempre, es simplemente en algún momento de la vida, como todo en esta vida, en algún momento puede ser beneficiosa y en otro momento puede ser deleterio.
Sin embargo, y tanto los beneficios como la seguridad, cuando hablamos de terapia hormonal, ustedes fíjense la sigla que utilizó, terapia hormonal de la menopausia, porque me estoy refiriendo a la terapia hormonal, la que adiciono luego de que esta mujer entró en menopausia en edad fisiológica. Ojo con esto, todo lo que vamos a hablar, nada tiene que ver, no se homologa a si una mujer dejó de menstruar antes de tiempo. Primer punto importante que me gustaría que se lleven a casa. No es lo mismo hablar con una mujer de 42 años su terapia hormonal que una que tiene 52. ¿Sí? Así que todo esto van a ver que me voy a referir a terapia hormonal de la menopausia y no a terapia hormonal de reemplazo. Entrando entonces en el tema, habiendo hecho esta introducción, y sabemos de factores de riesgo de cáncer de mama, y acá ustedes saben mucho mejor que yo, pero tenemos que decir algo, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, es lo que siempre le decimos a las mujeres cuando consultan por este tema. En mi época era 1 cada 12 mujeres, en mi época cuando yo estudiaba, pero hoy esto se ha achicado, esta brecha, y en definitiva hay casi 20.000 casos nuevos en la Argentina. Y los factores de riesgo, que son numerosos, fíjense que la terapia hormonal y la anticoncepción están dentro de ellos. Pero también hay otros factores de riesgo, como la obesidad, como el tipo de dieta, el sedentarismo, que muchas veces no se tienen en cuenta a la hora de la consejería. Entonces, cuando una mujer se sienta con nosotros para hablar de terapia hormonal de reemplazo, generalmente es esta la causa más frecuente por la que consultan, pero sin embargo surge esta pregunta inevitable: pero esto no me va a traer algún problema, alguna consecuencia, algún efecto adverso. A veces no se animan a decir, pero esto no me va a traer cáncer. Y bueno, entonces un poco repasando cuál es el efecto del estrógeno sobre la glándula mamaria, ustedes conocen perfectamente, pero a modo de introducción, sabemos que los estrógenos son agentes proliferantes de las células epiteliales mamarias. Absolutamente sí, porque son fundamentales para el desarrollo normal de las glándulas, estimula el crecimiento de tumores a través de receptores estrogénicos, alfa, beta, por diferentes factores de transcripción, que están mediados principalmente por el receptor estrogénico alfa, que es el que tiene más afinidad al 17 beta estradiol en la mama. Y algunos tipos de cáncer de mama también expresan receptores, obviamente, receptores estrogénicos positivos y negativos. Todos sabemos que los que tienen receptores estrogénicos positivos son los que tienen un pronóstico más favorable. Pero también sabemos que la exposición a altos niveles de estrógeno durante la vida, y esto se homologaría lo que es la menarca temprana, la menopausia tardía, que también son factores de riesgo para el cáncer de mama, se asocian con mayor riesgo de cáncer de mama en la posmenopausia. Sin embargo, como vamos a ver después, la administración de un estrógeno exógeno utilizado dentro de la terapia hormonal podría, siempre con signo de interrogación, reducir el riesgo de cáncer de mama invasivo y aún también, vamos a ver, la mortalidad por cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. ¿Pero cómo? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ir después a ver los números. Este efecto paradójico, de alguna manera, del papel del estrógeno, lo que es la iniciación y progresión del cáncer, podría explicarse por diferentes impactos del estrógeno en diferentes tipos de células de cáncer de mama. Tenemos la función proliferativa del estrógeno en células receptores estrogénicas alfa, y por el otro lado, el efecto del estrógeno en las células STEM del cáncer de mama, cuya información sabemos poco. ¿Por qué? Porque estas células en su mayoría no tienen receptores estrogénicos positivos. Sin embargo, la acción podría estar dada por mecanismos parácrinos, algo sobre lo que se está estudiando muchísimo hoy en día, por la vía del Wnt, por la vía del RANKL, que exceden a esta clase, por supuesto. Necesitaríamos una clase entera para hablar de esto. Entonces, lo que sí nos queda claro cuando hablamos de cáncer de mama es que la señalización de los estrógenos en las células madres de cáncer es totalmente complejo. Es decir, realmente necesitamos de hecho más estudios que nos permitan entender realmente el efecto del estrógeno sobre las células madre, porque además
quienes conocen de esto y hacen estudios respecto a esto todo el tiempo, han evidenciado que la estandarización de las condiciones experimentales entre uno y otro experimento, el uso de los marcadores que utilicen, qué modelos o condiciones de cultivo de las células stem cell puede alterar esto la actividad de las células madres. Entonces ya no es lo mismo. Con lo cual tenemos que ser muy cautos respecto a esto y no generalizar. Y siempre se le echó la culpa al estrógeno. El estrógeno con su acción pro-proliferativo. Pero, ¿qué pasa con la progesterona? Porque siempre se la ve a la progesterona como la buena de la película, Pero, ¿qué es lo que hace la progesterona en la glándula mamaria? Todos sabemos el papel fundamental que tiene en lo que es el desarrollo de la glándula mamaria, especialmente en el embarazo, que como que en el embarazo finaliza la maduración de la glándula, o la diferenciación, mejor dicho, de la glándula. En mujeres premenopáusicas, sin embargo, la proliferación de las células epiteliales mamarias es mayor en la fase lútea. Esto estaría mediado por los dos receptores de progesterona, que se llaman A y B, siendo balanceado en tejido normal, pero en tejidos tumorales predomina el receptor de progesterona A. En células, en líneas celulares neoplásicas, el agregado de gestágeno conduce a un aumento de las células progenitoras y de los marcadores también de las células madres cancerosas. Con lo cual, esto es como un súper resumen, sí vemos que la progesterona tiene implicancia en lo que es la mama. Ahora, ¿cómo? No sabemos. Por ejemplo, la hiperplasia atípica muestra una pérdida del receptor de progesterona B y expresión del A, con una expresión alterada además de los receptores estrogénicos. Y las mujeres que tienen un tejido mamario normal, pero que tienen una mutación genética, muestran una pérdida preferencial del receptor de progesterona B. Sin embargo, es decir, hay una diferencia entre lo que es una mama normal y una mama con hiperplasia típica o con portadoras de una mutación genética. Sin embargo, la causa y el significado de estos hallazgos no está bien establecido, pero que tienen que tener alguna consecuencia, no cabe duda. Entonces, podríamos decir que en lo que es el cáncer de mama, la señalización, como vemos bien ahí la balanza, del estrógeno y de la progesterona, ¿tiene efecto sobre la actividad de las células madre cancerosas? Sí. Sin embargo, los receptores hormonales en estas células madre pueden ser negativos o tener una baja proporción. Por lo tanto, los efectos podrían ser indirectos. Cuando hablamos de indirectos, hablamos de justamente estas vías parácrinas. Ahora bien, para que esto suceda, está visto que es necesario la presencia, por ejemplo, de progesterona para que el estrógeno pueda actuar. Y así interactúan entre ellos. Entonces, como vemos, no es tan sencillo. Estamos en vías de entender qué es lo que pasa. Es muy complejo, porque además poder estudiar estas situaciones hay que incluir una serie de factores. La mujer cicla a lo largo de todo su mes, entonces la cantidad de receptores no va a ser la misma, la acción no va a ser la misma, la cantidad de otras hormonas que se van sumando, por ejemplo la prolactina, en fin, una serie de variables que muchas veces cuando nos limitamos a los tejidos, a los estudios experimentales, no están consideradas. Entonces, habiendo hecho esta introducción de la importancia de las hormonas sexuales en lo que es el cáncer de mama, veamos qué pasa con la terapia hormonal. Y un poco la idea que se me ocurrió plantear es, bueno, ¿de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos? Es decir, hacia dónde vamos no vamos a llegar, pero por lo menos de dónde venimos. Cuando hablamos de hormonas, recuerden que casi 100 años en el mercado, las hormonas están presentes en forma sintética, obviamente. En la década del 60 aparece un movimiento Femenina por Siempre, donde se estimula que las mujeres tienen que utilizar terapia hormonal siempre, siempre, para estar jóvenes hasta el último momento de sus días. En el año 88, FDA aprueba el Premarin. Fíjense, el Premarin, que son los estrógenos estinoconjugados, en la prevención de fracturas osteoporóticas. O sea, fíjense, la primera aprobación del estrógeno fue para la prevención de fracturas. Hasta el año 2002, ahí veo mucha gente muy jovencita, pero por eso es importante que sepamos por qué esta mala prensa de las hormonas, que en algún punto, ya en la década del 90, a fin del siglo pasado,
se planteó con el tema de los anticonceptivos, pero que a principio de este siglo y a través de este estudio WHI en el 2002 estalló como la bomba. Y entonces a partir de ahí hubo un cambio radical en lo que era el uso de terapia hormonal. Este estudio, en realidad, todos van a ver que se refieren al WHI, porque ¿qué pasó? Los estudios epidemiológicos y los estudios observacionales hablaban muy en favor del uso de terapia hormonal en las mujeres. Pero bueno, esto había que evidenciarlo, poner sobre la mesa, ver qué pasa realmente con números, con un trabajo como se dice con un placebo, con ramas, estandarizado, randomizado. Pero ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, como va tan bien los estudios, incluyeron un montón de gente. De hecho, incluyeron casi 28.000 mujeres posmenopáusicas, pero si ustedes ven, la edad promedio de esas mujeres era 63 años, con un rango de hasta la mujer más grande que entró en el estudio tenía 79 años. Y yo ya en este punto les pregunto a ustedes, si ustedes conocen muchas mujeres a las que se les dé terapia hormonal estrogénica, de 70 y pico de años. Entonces, ojo que cuando leemos los resultados o cuando leemos los estudios tenemos que también analizar, no solamente quedarnos con la discusión o con la conclusión final. El punto es que este estudio, que trató de evidenciarlo bien, la buena resultado con las hormonas, hubo otras ramas en realidad, pero la que nos interesa es la rama con estrógenos, y como ustedes hacen cirugía, como bien me dijo la doctora Crespo, tengo que aclarar, porque este estudio fue hecho con un estrógeno que se llama estrógeno equinoconjugado, en esta dosis que están viendo, 0.625, y una asociación con progesterona, que es medroxiprogesterona, en 2.5. De dos maneras. Una rama, que eran las mujeres que tenían útero, utilizaron estrógeno, progesterona en forma combinada continua, porque en aquel momento los esquemas que se planteaban, que no son los que se usan ahora, son esquemas combinados continuos porque se decía que la mujer no quería menstruar. Entonces, la mujer más de 50 años y que no quería menstruar, le damos un esquema combinado y así la mujer no va a menstruar, como si le estuviéramos dando un anticonceptivo, ¿no? O sea, con estrógeno, gestágeno juntos. Y las mujeres que no tenían útero, ustedes saben que en ese caso no es necesario, cuando uno indica la terapia hormonal, la adición de progesterona, porque la progesterona, desde el punto de vista de la terapia hormonal, excepto en condiciones especiales, que no vienen al caso, se utiliza solamente estrógeno, porque la progesterona simplemente sirve como protector del endometrio, del cáncer de endometrio. Entonces, el 31 de mayo del 2002, después de 5 años de seguimiento, se suspende por el Comité de Ética, porque ustedes es muy fácil que están viendo que los riesgos, así ven mi marcador, los riesgos versus los beneficios, ya se ve en el cuadro que tenemos 7 eventos más cardiovasculares, 8 eventos más de ACV, y tenemos en lo que es mama, 8 casos más cada 10.000 mujeres de cáncer de mama en el grupo que estaba haciendo la combinación. Fíjense de todas maneras que justamente es lo que les decía antes, este estudio probó el beneficio sobre la fractura de cadera, ya que 5 mujeres se beneficiaron, hubo 5 mujeres que se fracturaron, que no se fracturaron de cadera, que estaban con este tratamiento, ¿sí? Pero si ven el de la izquierda, obviamente los riesgos parecerían ser mayores a los beneficios. Ahora, fíjense, este es el rango etario, esta diapositiva es muy vieja mía, pero realmente es tan gráfica, porque fíjense, acá tenemos los resultados, cada 10.000 mujeres, en mujeres entre 50 y 79 años. Fíjense, este es el grupo que hizo combinado, y este es el grupo, me voy a sacar acá para no me moleste, el grupo de estrógenos solos. Entonces acá ven claramente que en el grupo estrógeno progestacional hubo 8 cánceres de mama más por 10.000 mujeres, pero fíjense, por favor, en el grupo que estaba haciendo estrógenos solos, hubo 8 cánceres menos. Más o menos se homologan con lo cardiovascular, pero para no extenderme, cuando se estratifica en diferentes décadas, o sea, mujeres más jóvenes, ya entonces el exceso de cáncer de mama no es el mismo, son solamente 2 cánceres de mama de exceso
cada 10.000 mujeres en el grupo que hace el estrógeno-progestágeno combinado, y sigue habiendo 8 cánceres menos en el grupo que hizo estrógenos solos. Y lo mismo para lo que es enfermedad cardiovascular, aún menos, fíjense, es como que el número o sea, sería más beneficioso. De todas maneras, viendo estos, a pesar de ver estos análisis fueron hechos después, lo que ocurrió con ese primer cuadro que les mostré de los riesgos versus los beneficios, hubo realmente una caída abrupta. Estos son datos obviamente de Estados Unidos, de un 22% de mujeres que realizaban terapia hormonal al 2010, el 4%. Es decir, el 4% en Estados Unidos, en nuestro país, es absolutamente muy bajo. Eso no condice con el aumento de cáncer de mama que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Primer punto que también hay que tener en cuenta. Como consecuencia de toda esta movida que generó esta interrupción brusca de la terapia hormonal, este es un editorial que yo siempre pongo, que es del 2013, de un autor de Panay, que Nick Panay es un médico que tiene cualquier cantidad de investigaciones respecto a lo que es la mujer, y es simplemente esto, ¿no? En este editorial de Climaterio, que es la revista más importante de climaterio para nosotros, de la Sociedad Internacional, ellos ahí hablan que un 80% de las mujeres disminuyeron el tratamiento con estrógenos, y después hacen unos cálculos matemáticos muy entretenidos, que no vienen al caso, donde ellos calculan cuántas muertes extras pudieran ser atribuidas a esta disminución de los tratamientos hormonales. Por otro lado, otro de los grandes riesgos de la terapia hormonal, por los cuales se suspendió el estudio, era el tema cardiovascular, porque la terapia hormonal se había propuesto como prevención primaria y secundaria de enfermedad cardiovascular. O sea, parecería que los estrógenos eran la panacea, y guay si no tomabas un estrógeno. Y por supuesto, como es todo en medicina, nada, las cosas no son blancas o negras. Esto es simplemente para mostrarles que después de esta gran debacle de los WHI, hay una serie de estudios que investigaron la parte cardiovascular. Lamentablemente no se pudo hacer ni la cantidad de pacientes ni el tiempo suficiente, pero todos mostraron que si cambiando las dosis y dando los estrógenos en mujeres jóvenes, en eso que yo les puse al principio, ventana de oportunidad, no solamente los estrógenos no eran deleterios, sino que por el contrario, generaban un mayor beneficio, porque me estoy quedando sin batería, tengo que conectar un mayor beneficio desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, estos son algunos de los estudios más importantes, simplemente eso. Que como conclusión, se llega a que en mujeres jóvenes y sanas, el inicio de la terapia hormonal en la peri o posmenopausia inmediata, generaría un efecto protector en lo que es la progresión de osteoclorosis, los eventos coronarios y la mortalidad global. Que eso después vamos a ver también a continuación, porque en el WHI, más allá de los eventos, también después se hizo el análisis de la mortalidad, porque en definitiva lo que nos interesa es la mortalidad global. Eso es todo lo que nos pasó. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? ¿Qué pasó después del WIC? Yo les voy a hacer como un mini resumen. Hay un montón de trabajos donde hicieron los reanálisis, y si ustedes van a ver, cuando hablamos de mortalidad, porque en definitiva nos interesa el endpoint, es la mortalidad de las mujeres, van a ver en este hazard ratio que todo es menor a 1. Es decir, aquellas mujeres que hicieron WHI, aún con estrógenos y progesterona combinada, porque si no parecía como que en un momento yo estuve diciendo, fíjense con los estrógenos, el mejor perfil que tenemos, pero en lo que es mortalidad, todas las combinaciones fueron mejor que aquellas mujeres que nunca realizaron ningún tipo de terapia hormonal. Y cuando vamos al cáncer de mama, exactamente nos encontramos lo mismo sobre las mujeres que habían utilizado estrógenos equinos conjugados solos, en este grupo etario. Después hubo otro reanálisis, que sale publicado en 2017, así como después de 18 años del WHI, ¿qué es lo que nos encontramos? Y más o menos se encontró lo mismo. Lo más importante, pues no los voy a ocurrir con muchos números, es que, como ven en este gráfico, donde a la derecha es a favor del placebo y a la izquierda a favor de la terapia hormonal, vemos que la combinación de estrógenos equinos, estamos hablando de mortalidad acá, global,
por todas las causas. Las mujeres que habían hecho estrógenos equinos más progesterona combinada versus el placebo, fíjense, un poco va a favor del placebo, pero aquellas que hicieron estrógenos solas va a favor de la terapia hormonal. Y queda de todo el pool de los trials ahí un poquito, ¿sí? Estamos hablando de mortalidad. Y cuando hablamos de cáncer de mama, mortalidad de cáncer de mama, fíjense, si bien estos datos no son estadísticamente significativos, quiero dejarlo bien claro, pero fíjense que cuando utilizaban ambas combinaciones, va a favor del placebo, pero cuando utilizaron las mujeres estrógenos equinos solos, va a favor de la terapia hormonal. O sea, se murieron menos las mujeres que utilizaron estrógenos solos, si bien esto no es significativo. La conclusión de esto es que lo más importante es que el uso de la terapia hormonal, combinada como con estrógenos solos, no presentó asociación con un aumento del riesgo de mortalidad, por todas las causas, después del seguimiento de estas mujeres a 18 años. Entonces, el WHI fue una bomba, pero recordemos que de sus reanálisis surgen un montón de datos que hay que extrapolarlos y aplicarlos. Vamos entonces a ver qué pasa con otros trabajos respecto de la terapia hormonal y el cáncer de mama. Y volvemos un poco también a lo que son los factores de riesgo, porque los factores de riesgo habitualmente, que todos conocemos, y ustedes conocen mejor que yo, la edad de la menarca, el uso de alcohol, algo que realmente no se menciona, ni el uso de alcohol, ni la obesidad, es como que son situaciones que son como que las tenemos incorporadas, y sin embargo está demostrado que estas dos situaciones, estos dos eventos, están relacionados con aumento de cáncer de mama. Fíjense que, por ejemplo, un año de terapia hormonal de reemplazo, o de menopausia, equivale a cada año de menopausia tardía que tenga una mujer. Es algo que no tenemos por ahí muy en cuenta. O se relaciona también con la menarca más adelantada. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Hay una relación en lo que es terapia hormonal y niveles endógenos de las hormonas sexuales? Sí, las hormonas tienen que ver, no decimos que no, pero también tenemos que encuadrarlo dentro del resto de los factores. Si hablamos de terapia hormonal como factor de riesgo, también tenemos que hablar de obesidad, también tenemos que hablar de ingesta de alcohol, algo que van a ver que en el interrogatorio ni se pregunta, o no se le da demasiada importancia. Y no podemos dejar de mencionar el tema de los gestágenos, porque otra vez voy a volver sobre los gestágenos, porque si ustedes recuerdan lo que yo les dije recién, hice mucho hincapié, que la combinación de estrógenos equinos y medroxiprogesterona es la que nos daba los mejores números, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del cáncer de mama y también desde el punto de vista cardiovascular. Entonces la pregunta que uno se hace es, primero, lo que hemos evidenciado, que el riesgo de cáncer de mama es mayor para aquellas mujeres que han tomado estrógenos y progesterona combinada, continua, porque los esquemas se hacen también combinados, pero no continuos. En este caso, eran terapias hormonales combinadas, que era lo más frecuente en aquella época. También tenemos que ubicarnos en que estamos hablando de más de 20 años, y cómo eran los esquemas de terapia hormonal. La progesterona que se utilizó, la medroxiprogesterona, ¿es la que usamos todos los días? ¿Es la que usábamos acá en ese momento? Eso no es tan así. Y eso me lleva a preguntarme, ¿es lo mismo que yo utilice en mi esquema una terapia con progesterona micronizada, que es la misma progesterona que sintetiza el ovario, a que utilice otros gestágenos como pueden ser la medroxiprogesterona? ¿Es lo mismo que yo administre un esquema en forma combinado continuo, o lo hago secuencial, o no le administre progesterona? Bueno, la realidad es que no es lo mismo. De todas maneras, volviendo sobre esto, el mecanismo de cómo el gestágeno podría entonces ser el malo de la película, no lo conocemos. Algunas cosas yo les dije, la mayor actividad mitótica en la fase lútea, los niveles, pero la realidad es que aún desconocemos. Lo que sí puedo decirles es que hoy por hoy algunos autores dicen que
la progesterona, en cuanto a la acción sobre la actividad mitótica inducida por los estrógenos, puede ser antagónica, pero mientras otros que dicen que es sinérgica. En realidad nos falta conocer bastante. Sí sabemos que el gestágeno, a pesar de que lo quieren poner como el malo de la película, en lo que es el mayor riesgo de cáncer de mama, es muy beneficioso para otros lugares de nuestro organismo, como ser, no solamente, sino para la parte reproductiva, sino también para el cerebro. Recuerden que hay trabajos inclusive que para el caso de los ACV se les da progesterona para mejorar, para evitar el daño cerebral. Les digo eso por decirles algunas de las múltiples acciones beneficiosas que tiene la progesterona. Previene el cáncer de endometrio. Sin embargo, hay muchas progesteronas. Entonces, tal vez aquellas sintéticas y que deriven de otras, de la nortestosterona o de la norprogesterona, tienen otras actividades, no solamente la de unirse con el receptor progestacional, y tal vez ello podría conferir un mayor riesgo en el cáncer de mama. Entonces veamos terapia estrogénica ahora versus terapia hormonal combinada. ¿Qué dicen los estudios? La mayoría de los estudios muestran una tendencia a un aumento del riesgo de cáncer de mama pequeño, pero significativo asociado a la terapia hormonal. Van a ver que muchos trabajos hablan de usuarias de alguna vez de terapia hormonal, usuarias actuales, usuarias anteriores o aquellas que nunca utilizaron. Y en base a esto vamos a ver algunos estudios observacionales en cuanto a qué es lo que concluyeron. Los más importantes, simplemente. El Nurses Health Study, que mostró que el riesgo en usuarias actuales de mayores de 5 años fue de 1.2 a 2 veces mayor versus las que nunca usaron. El Collaborative Group Study del 97, que es viejo, pero sigue siendo muy vigente, mostraba que el riesgo para las usuarias de alguna vez, en comparación con las de nunca, fue de 1.14, y de 1.35 para los usuarios actuales de mayor de 5 años. Estas conclusiones en realidad tienen poca relevancia hoy, ¿y por qué? Pero van a ver que son los trabajos más distintivos, porque se utilizaban terapias con estrógenos más altas de las que normalmente utilizamos ahora, y además que utilizaban este tipo de gestágenos, medroxiprogesterona, que como vamos a ver, no es la gestágeno que habitualmente usamos, al menos nosotros en nuestro medio, y eso fue desde hace mucho tiempo. Después está el Million Women Study, que también causó mucha conmoción. Este es un estudio observacional, pero incluyó muchas mujeres en Inglaterra, y lo que mostró que los riesgos de la terapia con estrógeno sola fue de 1.34 y 1.05 para usuarios actuales. Para las usuarias actuales de la terapia combinada, como ven, lo importante no es recordar las cifras, sino que están viendo que los estrógenos solos versus los estrógenos combinados, siempre el riesgo da un poquito más. El riesgo de uso actual de terapia con estrógenos fue de 1.16 para menos de 5 años de duración. Nos tenemos que quedar un poco con esto también. Es decir, cuando hablamos de terapia con estrógenos y hablamos de tiempo, 5 años era el límite que se ponía. ¿Por qué van a ver estos estudios que son más viejos? Porque en un momento se dijo, bueno, entonces, menos de 5 años no da riesgo, el 1.16 en realidad no tiene implicancia desde el punto de vista clínico, pero si pasamos los 5 años, entonces puede haber más riesgo. Por eso puede que a ustedes les suene este límite de los 5 años. Sepan, hoy por hoy, un poco me adelanto, no existe más ese límite de las sociedades internacionales, no hay más límite para la terapia hormonal de la menopausia. Bueno, y volviendo a esto, el riesgo actual de la terapia combinada fue de 1.35 para menos de 5 años, o sea, como hay cierta diferencia entre menos y más de 5 años, si bien hoy esto ya es obsoleto. Después tenemos dentro de los estudios controlados, por ejemplo, el HERS, fíjense, estamos hablando del año 98, o sea, como que esto venía como un poco haciendo de ruido, donde la terapia hormonal de la menopausia se asocia con una tendencia no significativa hacia un mayor riesgo de cáncer de mama. El famoso WHI, que en definitiva lo que se decía es el riesgo, que es el que hablamos recién, de cáncer de mama fue de 1.24. Pero, que luego de controlar, de evaluar los diferentes factores de confusión, se observó un riesgo mayor entre usuarias de TH relacionado con dosis acumulada. Esto es algo también importante. Se vio que las mujeres o sea, en cuanto al riesgo aumentado de cáncer de mama,
eran el grupo que además había utilizado terapia hormonal antes. Es decir, que más allá de estos 5.6 años, habían estado utilizando terapia antes. O sea, no hubo discriminación de que las que empezaban habían sido vírgenes de tratamiento, sino que a muchas de ellas habían realizado terapia hormonal por mucho tiempo. Entonces, en realidad, no son los 5 años. Hay mujeres que tenían hasta 10 años de terapia hormonal. Como conclusión en esta parte, como fíjense en cuanto a los estudios observacionales de menos de 5 años, de más de 5 años, yo creo que este es el número que tenemos que tener en cuenta. Fíjense, acá está el WHI, acá me dicen, pero tiene 7, sí, porque el WHI con la rama estrogénica duró más tiempo. No fue de 5.6 años, sino llegó a 7 años. Y dentro de los randomizados, fíjense, tenemos 1.25, TERS, bueno, más y menos de 5 años. O sea que lo que vemos es que realmente aquellas mujeres que usan más tiempo tienen más riesgo. Y los que usan combinado también tienen un poco más de riesgo. Y esto es un poco lo que surge acá abajo, como resumen de menos de 5 años y más de 5 años. ¿Sí? Para recordar las cifras, 1.16, 1.20 los riesgos, y en el caso de la combinada, fíjense que es un poquito más, ¿no? 1.35 y 1.66 para aquellas que utilicen más de 5 años, y vuelvo a repetir, estrógenos y progesterona, juntas, porque no es lo mismo cuando es secuencial. Entonces, también otra cosa que se planteó es si la vía de administración pudiera ser diferente, porque no es lo mismo utilizar estrógenos por vía oral que utilizar estrógenos por vía transdérmica. Entonces, cuando homologamos y decimos, usted está con terapia hormonal transdérmica o en forma de parches, a pesar de que en nuestro país parches no hay más, ¿podemos decir que es lo mismo? Y la realidad es que no, porque es como comparar limones con mandarinas. Se parecen, sí, o mandarinas con naranjas, se parecen, pero ¿son lo mismo? No son lo mismo. Así que un poco lo que habría que hacer es, bueno, sobre esto conocemos esto, sobre esta combinación se hizo este estudio y conocemos esto, pero realmente de terapia transdérmica no lo sabemos, porque por ejemplo, en lo que es riesgo de tromboembolismo, que todos sabemos que los estrógenos son tromboembólicos, hay estudios hechos con estrógenos transdérmicos donde la incidencia de trombosis es mucho menor. Lo que pasa es que no son estudios con la envergadura que ha tenido el WHI en cuanto a cantidad de personas, lo cual hace que los resultados sean más fidedignos. Y esto me lleva entonces a que hablemos del gestágeno. El gestágeno es una hormona natural o sintética que tiene efectos similares a la progesterona, pero también, como derivan, podemos tener gestágenos sintéticos que derivan de la 19-nortestosterona o de la 19-norprogesterona, tienen otros efectos, ¿sí? Entonces, la progesterona micronizada es cuando hablamos de la progesterona símil, la progesterona que produce el ovario, y algunos dicen hoy hay que hablar de body identical, porque con esto de las bioidénticas, las hormonas bioidénticas, genera como medio confusión, entonces quieren diferenciarlos. El punto es que si uno utiliza una progesterona sintética, no es lo mismo que una progesterona micronizada. Esto simplemente para contarles la cantidad de progesteronas que se utilizan no solamente en terapia hormonal, sino también en anticoncepción. Y como obviamente pueden ver, estas progesteronas tienen diferentes derivados de la espirolactona, me toca olvidar por la aspirinona, que se utiliza muchísimo en anticoncepción y en terapia hormonal. Realmente son progesteronas que tienen afinidad por receptor progestacional, pero también por otros receptores. Y esto podría modificar perfectamente la acción que tenga sobre los diferentes tejidos. Un poco acá para mostrarles, la progesterona micronizada tiene la misma fórmula química que la progesterona que producen los ovarios, pero la dihidrogesterona es una retroprogesterona que está modificada, entonces su estructura es diferente, su metabolismo es diferente, y su acción farmacológica y su interacción con los receptores va a ser diferente. Este trabajo es muy interesante, es bastante extenso, de progesterona y cáncer de mama, que realmente no tiene desperdicio a mi forma de ver, donde justamente plantean todo lo que tiene que ver con progesterona, de que las progesteronas sintéticas se les ha relacionado con un aumento del riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, la verdadera progesterona endógena, realmente el papel que tenga en la carcinogénesis,
es bastante menos clara y no está definida. Lo que sí, sabemos que estudios de cultivos de células, pero vamos a ver, no son cultivos, modelos preclínicos, no es lo mismo lo que pasa en nuestra fisiología, no muestran una asociación entre progesterona circulante con un mayor riesgo. Por lo tanto, el desafío va a estar relacionado a definir realmente el rol de la progesterona en lo que es la fisiología mamaria y el cáncer. Y esto incluye muchas interacciones, como dijimos al principio, con estrógenos y con otras hormonas. Porque no nos sabemos que los andrógenos también tienen acción en la mama, la prolactina, cortisol, entre otras. Las concentraciones en sangre, la posibilidad que nosotros podamos dosar hormonas entre mujeres que ciclan, o sea, que tienen diferentes, diferentes valores a lo largo del mes. Y las limitaciones de los reactivos, que es otra cosa importante, para medir los metabolitos de la progesterona y en los receptores, y la medición de receptores de progesterona en tejidos en diferentes fases del ciclo. Poder separar los efectos individuales del estrógeno y la progesterona. Esto es bastante complicado porque justamente los receptores, las transcripciones del receptor de progesterona sobre el receptor estrogénico existen, o sea, interactúan. Y porque además muchas de las acciones, como dijimos al principio, de los estrógenos y la progesterona, derivan de mecanismos parácrinos, no solamente por una acción del estrógeno o de la progesterona con el receptor. Entonces, como ven, hay muchos trabajos que hablan de, bueno, qué pasa con las progesteronas en las células target, qué pasa progesterona versus progesteronas sintéticas, qué pasa con este componente 1 de membrana del receptor de progesterona, que es si fosforila, si no fosforila, qué acción tendría sobre la génesis de cáncer de mama, qué gestágeno deberíamos elegir en la terapia hormonal teniendo en cuenta. Les voy a hacer como un breve paneo simplemente. Hay algunos estudios, por ejemplo, que habla de compara drostenona y estrógenos versus noretestosterona y estrógenos, y lo que hicieron en este grupito de mujeres, randomizadamente y prospectivamente, evaluar las muestras por mamografía, por biopsia, por aspiración, además de analizar las hormonas sexuales. Y lo que me interesa mostrarles es justamente en el gráfico, que en el grupo A, el aumento del valor medio fue de 5.5 y en el grupo B de 2.3, o sea, el grupo con drospirenona diferente del grupo con noretestosterona. Y en este ítem relacionado a lo que es la proliferación celular, en las mujeres que estaban haciendo estradiol con drospirenona, hubo un aumento de la proliferación mamaria respecto de las que utilizaron estrógeno y noretestosterona. Sin embargo, recordemos que la noretestosterona se metaboliza y en parte la noretestosterona se transforma ¿en qué? En estradiol. Así que, bueno, digamos que, como ven, las progesteronas son diferentes. En este otro review, lo que hablan es del impacto de la micronizada, porque recién hablamos de progesteronas sintéticas, vamos a lo que es las progesteronas micronizadas. En este metaanálisis se seleccionaron muchísimos estudios, de los cuales quedaron simplemente 19 para su discusión, y lo que observaron es que en las mujeres que hacían estrógeno progestágeno, la densidad mamográfica había aumentado significativamente, pero no en aquellas que habían hecho o placebo o estrógenos equinos. Es decir, acuérdense que la densidad mamaria, ustedes lo saben perfectamente, que es también un factor de riesgo para el cáncer de mama. Y que las mujeres con mastodinia de nueva aparición tuvieron un aumento de la densidad mamográfica. Toda mujer que revele, o sea, que comente que tiene aumento del dolor a nivel mamario, siempre para nosotros es como un signo de alerta, porque quiere decir que como que la acción de esas hormonas, por poquito que seamos que le estemos dando, tiene una respuesta de la mama. Bueno, y en estos son otros ítems en cuanto a las biopsias de algunos de los estudios, donde se observaba la expresión del Ki67, la diferencia de la expresión del Ki67 con el estrógeno equino y la medroxiprogesterona respecto al estrógeno solo, el estrógeno con la progesterona micronizada. Es decir, que hay una diferencia, no los quiero aburrir mucho con esto. En definitiva, que con los estrógenos combinados con la progesterona micronizada, aparentemente el riesgo de cáncer de mama es menor. A diferencia de cuando se utilizan otras progesteronas, como fundamentalmente la medroxiprogesterona, ha demostrado que tiene un mayor
una acción proliferativa sobre la mama. Esto simplemente en cuanto a la interpretación del riesgo relativo, que a veces me gusta traerlo porque cuando hablamos, bueno, tiene 20%, o sea, pongámonos también en lo que es la interpretación y los riesgos relativos. Este otro trabajo que se los mostré al principio respecto a qué pasa con el componente 1 del receptor de membrana, bueno, simplemente que las células que sobreexpresan este componente 1 muestran una mayor proliferación tras el tratamiento con noretisterona, y bueno, la tasa de proliferación y el volumen del tumor en este caso aumentaron significativamente. Pasemos entonces, porque por un tema de tiempo, veo que me estoy extendiendo un poquitito, a lo que es anticoncepción hormonal y cáncer de mama, y sobre esto también se ha generado mucha controversia, inclusive, pasa que menos me parece que con la terapia hormonal, pero cada tanto aparece algún artículo, y entonces aparecen, estos son artículos que aparecen en los diarios, entonces, bueno, la idea es que, ¿qué le contestamos a las pacientes? ¿Qué hacemos? ¿A quién recurrimos? La posibilidad del uso de anticonceptivos en cuanto a aumentar el riesgo de cáncer de mama, realmente esto se ha planteado hace mucho tiempo. Ha habido algunos estudios que planteaban esta asociación, por eso también esta búsqueda de utilizar anticonceptivos con dosis menores de estrógenos. Y les muestro algunos trabajos nada más, de los más importantes. Este es uno de los más importantes que lo van a ver citado numerosas veces, fíjense, desde el año 96, que es del Collaborative Group en factores hormonales de cáncer de mama, donde ellos concluyen que las mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados o los han utilizado en los últimos 10 años, tendrían un riesgo ligeramente mayor de cáncer de mama. El 74, bueno, esto es simplemente para mostrar que fue 54 estudios provenientes de 25 países, y los números eran riesgo relativo en usuarias actuales 1.24, riesgo relativo 1 a 4 años post suspensión, porque cuando suspenden, teóricamente disminuye, fíjense que después de 5 a 9 años, el riesgo pasa a ser 1.07. Este es, otro estudio es muy importante, donde es un estudio dinamarqués, con un seguimiento de 10 años, y lo que ellos observaron que el riesgo relativo de cáncer de mama entre todas las usuarias actuales y recientes de anticonceptivos hormonales fue de 1.20, pero que este riesgo dependía del tiempo y aumentaba de 1.09 en menos de un año de uso a 1.38. O sea que también relaciona el aumento del riesgo con el aumento del tiempo. Las mujeres usuarias de anticoncepción hormonal versus las no usuarias, en cuanto al riesgo de padecer cáncer de mama, ¿qué significa? Un cáncer de mama adicional por cada 7.690 mujeres que usan anticoncepción hormonal durante un año. Esto es importante, pero también lo tenemos que poner en contexto, ¿no? De lo que significa, y de lo que significa que le digamos a una paciente que no use anticonceptivos hormonales por un posible riesgo, con todo lo que implica el embarazo no planeado y todas sus consecuencias. En este mismo estudio, después de la interrupción de la anticoncepción hormonal, el riesgo se mantuvo más alto entre las mujeres que habían utilizado durante 5 años o más que entre las que nunca habían utilizado. Pero esto indefectiblemente va bajando a lo largo del tiempo. En este otro estudio, que es un estudio noruego también muy conocido, es un estudio prospectivo, y lo que ellos observaron que el uso mayor a 5 años de anticonceptivos hormonales aumentó el riesgo de cáncer de mama, pero de receptores negativos. Y una cosa interesante que muestran ellos es que con el uso de los POP, o sea, de los que son píldoras solamente con gestágenos, también había como un mayor riesgo después de los 5 años de uso. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual vinculamos a los gestágenos con el desarrollo de cáncer de mama? Sigue siendo tan controvertido para los, como dijimos recién, tanto para la anticoncepción como para la terapia hormonal. Vuelve entonces acá a aparecer el efecto proliferativo de los gestágenos en lo que es la epitelio mamario, y más que nada, porque recordemos que en la anticoncepción, como también en lo que es la terapia hormonal, estamos hablando de regímenes estrógeno-progestacionales combinados continuos. Normalmente en el ciclo de la mujer tenemos los estrógenos y la progesterona, y hay una deprivación, hay una modificación hormonal. En estos casos estamos utilizando hormonas que continuamente están en la misma dosis combinadas.
¿Podrá tener alguna implicancia? Y seguramente sí, pero no lo sabemos. Bien, este otro estudio, que es un estudio inglés, que ve del Royal College, que son muy serios generalmente estos estudios, ellos lo que hacen estudios de todo, por supuesto, y lo que observan, que es lo que me interesa dejarles cuando hablamos de anticonceptivos, no solamente tenemos que pensar en la mama, sino también en lo que implica la reducción del riesgo de otros cánceres, que son muy importantes. El cáncer de colon, si bien es lo que menos reduce es el cáncer de colon, pero el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, la reducción en la incidencia de cáncer de ovario, sobre todo digo ovario porque ovario sabemos que es un cáncer muy agresivo, que cuando se expresa generalmente ya no hay muchas posibilidades en cuanto al, no le podemos ofrecer una muy buena sobrevida, y está demostrado que hay una reducción en la incidencia de cáncer ovario. Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta en la consejería, la reducción del cáncer colorectal, la reducción del cáncer de endometrio, del ovario, hasta el linfomático, ¿sí? Entonces, no solamente focalizarnos en lo que es la mama, que ahí tiene muy bien subrayado. Y en este estudio del Royal College no se hallaron diferencias realmente en los dos grupos en relación al cáncer de mama. Los resultados sugieren que el uso de la anticoncepción protege, como ya dijimos, por varios años luego de la interrupción del uso, y también es duración dependiente. Cuantos más años usa la paciente el anticonceptivo, más protección tiene, algo que no debemos dejar de decirle a las pacientes. Bueno, esto es un poco lo que recién les comenté. Y por último, tocar el tema del levonorgestrel, del SIU, porque en algún momento se relacionó el uso del sistema intrauterino. De hecho, ustedes se hacen mama, verán que se les contraindica a las pacientes la utilización de este dispositivo que contiene el levonorgestrel, porque se observaba un leve aumento del riesgo. En este otro estudio es respecto al riesgo de cáncer en mujeres, bueno, que ese es un estudio finlandés, y fíjense las diferencias de lo que se espera a lo observado, ¿sí? O sea que en realidad el aumento sería como muy leve. Este estudio también dio mucho que hablar. Y simplemente para terminar, un estudio de este año, un metaanálisis justamente de cáncer de mama en la utilización del SIU. ¿Y por qué digo que es importante? Porque el SIU se usa no solamente como método anticonceptivo, sino que también como tratamiento en mujeres que tienen hipermenorrea, o tienen alteraciones del ciclo, en pacientes con anemia, es decir, que no solamente nos sirve como anticonceptivo, sino que tiene beneficios no contraceptivos, y en este metaanálisis el punto es que no se ha observado mayor riesgo de cáncer de mama en usuarias del SIU con levonorgestrel. Por último, les prometo ya termino, algo que preguntan mucho en el consultorio, y ahí nos remitimos a los criterios de elegibilidad del uso de anticonceptivos, que el uso de anticonceptivos hormonales no aumenta el riesgo de cáncer de mama en mujeres que tengan historia familiar de cáncer de mama en su familia. Entonces, haciendo un cierre, el riesgo de cáncer de mama en usuarios de anticonceptivos a largo plazo podría tener un mayor riesgo, es verdad, sería mayor en usuarios actuales, no se ha observado diferencias en las diferentes formulaciones, el antecedente de cáncer de mama familiar, obviamente no propio, no contraindica el uso, es algo muy frecuente, dicen, tengo a mi mamá o mi abuela, mi bisabuela, dicen, con cáncer de mama, eso no les contraindica. Tener en cuenta en la consejería la reducción de los otros cánceres que no son menos importantes, y la evidencia controvertida respecto al SIU persiste, a pesar de los números que recién les mostré. Por lo tanto, el desafío futuro será informar y educar en concepto de riesgo cada vez que hagamos una indicación, alguna intervención. Muchas gracias por la atención, y antes de terminar quiero dejarles abiertos la invitación para el 27 y 28 de agosto a nuestro Congreso Argentino de Controversias en Obstetricia y Ginecología, que como presidenta yo actual de la sociedad obviamente quiero promocionar, y bueno, les doy las gracias por haberme brindado este espacio. Muchas gracias.
Ahí está, pobre. Sí, ya puedes. Bueno,